Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por estar con nosotros, por vuestra asistencia. Desearos que todos sigáis bien, que aunque estamos terminando los últimos coletazos de la ola, pues espero que todos estéis bien y que todas vuestras circunstancias estén bien. El día de hoy vamos a comentaros algunos aspectos del futuro, del nuevo entorno en el que nos vamos a encontrar con el Pilar 2, el impacto que va a tener en la fiscalía local y en precios de transferencia. Junto conmigo están miembros del equipo que me gustaría presentar. Eugenio García, socio del área de Fiscalía Internacional, junto con Patricia Romero, gerente del área. Quien les habla, Flavio Sánchez, socio del área de precios de transferencia. Junto conmigo están Pablo Ainieto, gerente del área, y Ignacio Resio, gerente senior. Hablaremos un poco sobre el impacto que pueda tener el Pilar 2 en este nuevo entorno, ¿no? En el futuro. Hablaremos, nuestros compañeros hablarán acerca del inicio y cómo va a afectar también o cómo pueden convivir las reglas de este Pilar 2 y este nuevo en los cambios normativos que están habiendo en la fiscalidad española. Y seguidamente nosotros hablaremos sobre los distintos aspectos y las consecuencias que prevemos van a existir también en precios de transferencia. Pues sin más, dejo a Patricia. Buenos días. Muchas gracias, Flavio. Bueno, a mí me gustaría primero hablar un poco del origen de todo esto que estamos hablando ahora, toda esta revolución, que viene desde el proyecto BEPS del año 2015. Sin embargo, con las medidas que se han tomado hasta ahora, un poco la sensación es que no era suficiente, dado todo el avance de la economía, sobre todo en aspectos de digitalización y nuevas tecnologías. Entonces, con el objetivo de hacer un reparto más justo de la tributación entre las distintas jurisdicciones y que no haya estructuras, cada vez menos paraísos fiscales y demás, la OCDE y el G20 acuerdan el 8 de octubre de 2021 establecer estos Pilar 1 y Pilar 2, que se han llamado, que son una serie de medidas. La primera, el Pilar 1, más dedicada a la reasignación de esos beneficios a las jurisdicciones que se llaman de mercado, que son donde están esos consumidores y usuarios de las empresas multinacionales. Y por otro lado está el Pilar 2, que establece una tributación mínima para estas grandes multinacionales para evitar que haya competencia desleal a nivel tributario entre los distintos estados. Entonces, en la siguiente slide, por favor, Flavio, vamos a ver un poco en qué consisten estas medidas. ¿Vale? Entonces, el Pilar 1 está pensado para entidades con un importe de toda la cifra de negocios superior a 20.000 millones de euros, que tengan además una rentabilidad superior al 10%, entendiendo como rentabilidad el beneficio antes de impuestos entre los ingresos totales obtenidos por ese grupo multinacional. Esto es en principio. Si tiene éxito la implementación, se plantea bajar este importe a 10.000 millones de euros para abarcar a más entidades. Estarán excluidas tanto las industrias extractivas como las entidades de servicios financieros regulados. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Ese exceso sobre la rentabilidad que obtengan estas multinacionales va a ser redistribuido a aquellas jurisdicciones en las que, de mercado, que hemos dicho, en las que se obtengan unos ingresos superiores a 1 millón de euros. Un poco también para compensar a los países en desarrollo, aquellas jurisdicciones con un PIB inferior a 40.000 millones de euros, este límite estará en 250.000 euros, para que tengan la posibilidad de acceder a esos beneficios y que sean gravados esos beneficios en estos países. ¿Vale? Además, introduce un mecanismo de resolución de conflictos que va a ser de carácter obligatorio para aquellos países que implementen estas medidas
Y un dato importante es que la contrapartida es que se deberán suprimir o suspender los impuestos a los servicios digitales, que en el caso de España ya venían estando en vigor desde el año 2021, con lo cual para este tipo de entidades tendrían que verse limitados estos impuestos, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el pilar 2, que habla más de esta tributación mínima. Tiene dos bloques diferenciados. El primero son las reglas que se han llamado GLOB, Global Anti-Base Erosion, que a su vez se dividen en dos reglas distintas. Por un lado tenemos la Income Inclusion Rule, que establece un impuesto mínimo aplicable para la matriz, en la jurisdicción de la matriz, en relación a estos impuestos que se van a pagar en cada una de las jurisdicciones. Es decir, esta matriz tendrá que hacer un cálculo teniendo en cuenta sus estados financieros consolidados de si los beneficios que ha obtenido en cada una de las jurisdicciones superan un tipo efectivo mínimo del 15%. Por otro lado, esto es una regla primaria, por otro lado hay una regla secundaria que sería la del Undertax Payment Rule, la UTPR. Esta regla lo que hace es que en caso de que la jurisdicción de esa matriz, que en principio es la que debería aplicar la regla anterior, bien se tribute por los beneficios que obtiene de sus subsidiarias, no tributen a un mínimo del 15% o esa matriz no esté aplicando las reglas de IIR, entonces será la filial la que no podrá deducir los gastos o tendrá que darse un ingreso para que se vean, tributen esos beneficios en sede de su residencia, ¿vale? No lo he dicho, que se me ha pasado, pero todas estas medidas van a aplicar a entidades con un importe neto de la cifra de negocio superior a 750 millones de euros, según estados financieros consolidados. Igual que pasa con las reglas del Country by Country Report, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la Subject to Tax Rule, que lo que viene a establecer es la capacidad de, en el estado de la fuente de una renta, que se graven ciertos intereses, cánones y otros beneficios empresariales entre entidades vinculadas cuando estas estén sometidas en sede del receptor a un impuesto inferior al 9%. ¿Cómo se van a implementar estas medidas? Estas medidas, primero las GLOB, se tienen que hacer tienen que tener una implementación doméstica. Cada país deberá incluir estas normas en su regulación tributaria. Nosotros tenemos, aparte, la directiva de la UE, que está en proyecto, que lo que tenemos que hacer con una serie de detalles adicionales que añade esta directiva es transponerla y para incluirla en el derecho español. Por otro lado, la STTR se hará a través de un convenio multilateral y aplicará los convenios de doble imposición. Y Eugenio nos va a contar un poquito más y más en profundidad cómo funcionan estas reglas a nivel de las compañías. Correcto. Estupendo. Muchas gracias, Patricia. Pues efectivamente, antes de nada y antes de continuar, quisiera pues también indicarles que tenemos un cuestionario con 4 sencillas preguntas, simplemente para tomar un poco la temperatura de cuál es la percepción que tenemos ahora mismo, o que tienen ustedes ahora mismo de la implementación del Pilar 2 y bueno, al final de la presentación pues haremos un pequeño wrap-up y les daremos los resultados. De modo que les animo a que miren en el chat de la sesión, tendrán un enlace en el que pinchando sobre él pues acceden al cuestionario. Pues bien, como decía Patricia, tenemos estos dos bloques, ¿no? El primer bloque que se centra en la Income Inclusion Rule y en la Undertax Payments Rule, y luego el segundo bloque de la Subject to Tax Rule. No voy a entrar más en la Subject to Tax Rule, pues porque como decíamos es algo
que se regulará a través de un convenio multilateral en el cual ya se está trabajando. Se espera que se publique a final de año y mediante ese convenio multilateral pues se verán modificados aquellos convenios que indiquen las partes y se introducirá esta norma en los CDIs, especialmente en aquellos que se tengan con países en desarrollo, porque lo que se pretende es darle una herramienta más a los países en desarrollo para asegurar sus bases tributarias, ¿no? Y nos centraremos básicamente en la normativa comunitaria, qué es lo que está haciendo o cuál está siendo la evolución de la Comisión Europea en relación con esa directiva, ¿no? Como decíamos, el IIR o Income Inclusion Rule establece un impuesto complementario que la directiva denomina Top-Up Tax, ¿no? que debe analizarse siempre en sede de la matriz, ¿no? La IIR, la norma primaria, debe analizarse en sede de la matriz y se tendrá en cuenta, o sea, se imputará ese beneficio que, para hacernos una idea de cómo es, podemos pensar un poco en transparencia fiscal internacional, ¿no? Es una imputación del beneficio que ha tributado de menos en las filiales, se le imputa a la matriz. ¿Y cuándo sucede ello? Sin más, pues cuando la matriz tenga una participación igual o superior al 80% en las sociedades que tiene por debajo, ¿no? Cuando hayan participaciones inferiores al 80% y sobre todo si ese 20% restante o más se ostenta por un socio que no pertenece al grupo multinacional, entonces, digamos, habrá una distribución de este impuesto complementario entre las matrices, ¿no? Es decir, habrá una imputación proporcional en la matriz que tiene la mayor parte de la participación y una imputación proporcional en la otra matriz que no es del grupo, que tiene, pongamos, un 30% en las filiales, ¿no? Que es lo que vemos en el ejemplo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? Tenemos la UPE, bueno, tendremos que aprendernos unas nuevas siglas, ¿no? UPE significa Ultimate Parent Entity, tenemos una UPE 1 que tiene el 70%, en la estructura, en la POPE y sus filiales que tenemos por debajo, y la UPE2 que tiene un 30%. ¿no? Pues estos porcentajes se tendrían en cuenta a la hora de imputar el IIR. ¿Y cómo se va a determinar si una sociedad ha tributado de menos y por lo tanto da lugar a una imputación de beneficio? Pues para ello habrá que determinar el tipo efectivo de gravamen. Todos sabemos que existen diferentes definiciones de tipo de efectivo de gravamen y entonces, conscientes de esto, tanto la OCDE como la Comisión Europea han decidido hacer su propia definición de tipo efectivo de gravamen, ¿no? Y esto viene regulado en la directiva y vendrá luego también detallado en las Model Rules y en los comentarios que está preparando la OCDE a estos Model Rules. Para nuestra referencia, el ETR, el tipo efectivo de gravamen, será el resultado de dividir los impuestos comprendidos por una base imponible que deriva o que tiene en cuenta los ingresos resultantes de la contabilidad financiera elaborada en términos de consolidación contable, ¿no? Más menos ajustes fiscales. O sea, tenemos impuesto comprendido o calificado dividido entre la suma de los ingresos financieros consolidados más menos ajustes fiscales, nos dará el tipo efectivo de gravamen, ¿no? ¿En qué debe entenderse por ajustes fiscales? Pues ahí también estamos todavía pendientes de que nos den más información y habrá que esperar a que salgan los comentarios para saber exactamente qué ajustes son los que se tendrán en consideración, ¿no? Y lo digo esto porque no debemos ver, por mucho que el bloque 1 que decíamos antes del pilar 1, del pilar 2 se introduzca en normativa doméstica, no debemos ver el pilar 2 como una modificación de la legislación doméstica actual en el sentido de cómo calculo mi gasto por impuesto o liquido mi impuesto sobre sociedades, sino que esto es algo que va a coexistir en paralelo, ¿eh?
Las sociedades españolas harán su liquidación del impuesto sobre sociedades, tal cual lo venían haciendo hasta ahora, y los grupos multinacionales de 750 millones deberán además hacer un ejercicio de calcular su tipo efectivo de gravamen de acuerdo con las normas del Pilar 2 y deberán además determinar qué ajustes han de considerarse y cuáles no a la hora de hacer el cálculo del Pilar 2. ¿Vale? Entonces, no confundamos las cosas, son dos, por así decirlo, dos liquidaciones paralelas que habrá que tratar por separado, ¿no? A la hora de facilitar las cosas y para evitar gravámenes excesivos, pues hay ciertas reglas de exclusión. Hay una regla de exclusión que prevé reducir la base del gravamen en un importe equivalente al 5% del valor contable de los activos muebles y de los gastos salariales. Hay otra exclusión para jurisdicciones en las que la facturación de un grupo multinacional sea inferior a 10 millones y en cuyo caso que los beneficios en ese mercado sean inferiores a 1 millón. Si se cumplen estos dos requisitos, esa jurisdicción no se tiene en cuenta. Tengamos en cuenta también que el tipo efectivo de gravamen o la tributación mínima real producida en una jurisdicción se computa siempre a nivel de jurisdicción. Significa que puedo tener, como vemos aquí en el ejemplo, un EP o una sociedad en un país que ha tributado por encima del 15, pero luego tenemos una filial que ha tributado por debajo del 15. Al final, lo que se tendrá en cuenta para saber si en esa jurisdicción mi tipo efectivo de gravamen es del 15% o superior es la suma de todos ellos, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de impuestos cubiertos o calificados, tendremos en cuenta los impuestos pagados por todas estas entidades en una misma jurisdicción. Y el cálculo habrá que hacerlo siempre jurisdicción por jurisdicción, ¿no? También se establecerán una serie de puertos seguros y medidas de simplificación, pues, para evitar supuestos que no, o bien que donde la complejidad de estas normas sea excesiva para el beneficio que se va a sacar o donde pueda haber supuestos de doble imposición, ¿no? Como saben, en octubre, y previamente, cuando se estuvo negociando el acuerdo de octubre a nivel del G20 y de la OCDE, la discusión con Estados Unidos versaba sobre qué pasa con los impuestos digitales, por supuesto, sobre servicios digitales, y qué pasa con el GILTI, ¿no? Estados Unidos decía que ellos ya tenían un gravamen que persiguiese lo que se está persiguiendo con el Pilar 2. Y bueno, al final llegaron al acuerdo de que sí, es verdad que existe, es verdad que hay avances, pero hay que ver en qué medida el GILTI y el Pilar 2 son perfectamente compatibles y habrá que ver si Estados Unidos tiene que meter alguna modificación para que no haya discriminaciones dependiendo de dónde sea residente la matriz del grupo multinacional, ¿no? En Europa, la regulación del Pilar 2 se va a llevar a cabo, como decíamos, a través de una directiva, porque es la única manera que tenemos en Europa para regular una normativa de forma unitaria. Habrá ciertas especialidades, aunque en el grueso se siguen las Model Rules, pero hay ciertas especificidades debido a nuestro mercado único. Hay que respetar las libertades fundamentales. La directiva, además, se ha acogido a la opción que establecen las Model Rules de ampliar el ámbito subjetivo de aplicación, con lo cual aquí no quedará solamente cubiertas grupos multinacionales de 750 millones de facturación o más, sino también los grupos puramente domésticos, aquellos que no tienen filiales en el extranjero, pero que tienen una facturación superior a 750 millones, también entrarán dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Tributación Mínima. Y, como ya decíamos, el umbral cuantitativo se centra en 750 millones, siempre según estados financieros consolidados. Y ese requisito habrá que cumplirlo en 2 años dentro de un periodo de 4 años consecutivos, ¿no? O sea, si en los últimos 4 años, durante 2 de esos 4 años, he excedido el umbral,
estoy dentro, ¿no? A la hora de determinar o de ver qué estados financieros consolidados hay que tener en cuenta, pues aquí también habrá que estar a gaps, ¿no? A principios contables que estén generalmente aceptados a nivel internacional. O sea, serán US GAAP, serán IFRS, pero no serán gaps más pequeños, de países más pequeños, salvo que obtengan un reconocimiento o una autorización a nivel internacional, ¿no? En cuanto para cuándo es razonable pensar si tendremos el Pilar 2 en vigor o no, pues ahora mismo la presidencia francesa de la Comisión se lo ha tomado como algo que es una prioridad absoluta. La directiva deberá ver la luz antes del 30 de junio de 2022 para que los estados puedan transponerlo a normativa interna antes de fin de año y que el Pilar 2 pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023, ¿no? Como decíamos, el Pilar 1 y el 2, el objetivo es que entren en vigor el 1 de enero de 2023, pero no es, más prioritario el Pilar 2, con lo cual puede ser que el 1 se aparque un poco. Flavio, si podemos volver un segundo a la slide anterior, simplemente para acabar de cerrar el tema de, bueno, qué son las IPE y qué son las OPE, ¿no? Las IPE son las Intermediary Parent Entities, que son aquellas matrices o sociedades intermedias que tengo que tienen una participación en otras filiales, y estas serán de especial relevancia cuando la UPE no esté ubicada en la Unión Europea. Cuando la UPE esté fuera de la Unión y la UPE no tenga un impuesto sobre inclusión de rentas en el sentido del Pilar 1, entonces la responsable de integrar, de imputar esas rentas en su base imponible respecto de las filiales integrantes, ¿no? Como dice la directiva, de otras jurisdicciones, será la IPE. Es decir, la Intermediary Parent Entity será la que tendrá que cumplir con este requisito. A este enfoque de a efectos de IIR, de quién debe integrar la renta, siempre se hará desde arriba hasta abajo. Siempre se mirará desde la sociedad matriz más cercana al accionariado hacia abajo, ¿vale? Y ella será la que tendrá que imputar. En los supuestos, como decíamos antes, en la que tengamos una POPE, ¿vale? Es decir, que tengamos, POPE significa Partially Owned Parent Entity, es decir, que es una sociedad en la que tengo menos del 80% y hay un socio que pertenece a otro grupo o es independiente de mí. En esos casos habrá que ver cuáles son las filiales que han tributado de menos, y ese enfoque se hará siempre desde abajo hacia arriba. Es decir, me voy en mi estructura de varios niveles de participadas al nivel más bajo. Busco las jurisdicciones en las que tengo filiales, veo a cuánto han tributado esas filiales. Si están por debajo del 15, entonces la POPE tendrá que identificar las jurisdicciones en las que se ha tributado de menos y o bien incluye ella las rentas a través del IIR, a través del Income Inclusion Rule, o serán las propias filiales las que tendrán que, a través del Under Tax Payments Rule, que vemos en el ejemplo de la derecha, serán las filiales las que o bien la jurisdicción doméstica no les permite la deducción de esos pagos que van a hacer a las sociedades del grupo, o bien se les obliga a que hagan un ajuste en su base imponible para integrar las rentas necesarias para elevar la tributación al 15% de forma global en esa jurisdicción, ¿no? Luego, una diferencia significativa entre las Model Rules y la directiva es que la directiva se centra tanto en las filiales que una matriz tenga fuera de su jurisdicción
como las que tiene en su jurisdicción, ¿vale? O sea, desde el punto de vista europeo nos vamos a fijar en todas las filiales que estén debajo de una matriz. Mientras que desde el punto de vista de las Model Rules, la matriz solo se fijará en las filiales que han tributado de menos fuera de su jurisdicción. No incluirá en el cómputo las filiales domésticas, ¿vale? También la directiva hace mención, aunque todavía no se desarrolla y estamos a la espera de los comentarios de mecanismos para evitar la doble imposición, pero la filosofía que reside detrás de estas normas es que si una POPE, por ejemplo, ha tenido que integrar impuestos en su base imponible, ¿no? ha tenido que imputar rentas en su base imponible para acabar tributando de más, las POPEs que estén por encima o la IP o UPE que estén por encima tendrán un derecho a aplicarse una deducción, o los estados tendrán que proveer ese derecho para aplicarse una deducción que impida que haya una doble imposición, ¿no? De hecho, también el concepto que se determina para este top-up tax, para este impuesto adicional, es importante porque se habla siempre de un impuesto complementario, ¿eh? Y se busca que se quede claro que es complementario para que tengamos claro que no puede haber doble imposición en esos casos, ¿no? Finalmente, pues esto requerirá mayor trabajo de compliance, ¿no? Para empezar, las filiales subsidiarias en una jurisdicción tendrán que, entre ellas, designar a un representante. Un poco como lo que tenemos en consolidación fiscal, ¿no? Que cuando la matriz es extranjera, las filiales españolas tienen que designar a un representante ante la EAT. Pues aquí el mismo concepto. Las filiales tendrán que designar a un representante. Este representante será el obligado a mandar el Top-Up Tax Information Return a presentarlo en la hacienda local. Habrá un régimen sancionador que está pendiente de desarrollo todavía, pero la directiva ya recoge uno que asusta, ¿no? Que puede llegar el importe de la sanción por no presentar la información hasta el 5% de la facturación. Veremos cómo se desarrolla eso. Y Flavio, si quieres, pasamos a la última slide que ya habíamos visto una parte. Fechas con las que hay que quedarse es que ahora mismo se está comentando la propuesta de directiva. Se aprobará entre el segundo y tercer trimestre del 22 el MLI para la implementación de la Subject to Tax Rule. La presidencia francesa quiere aprobar la directiva de la Unión del Pilar 2 antes de junio del 22 para que los estados transpongan antes del 31 de diciembre del 22 y la norma entre en vigor el 1 de enero del 23. Y la Under Tax Payments Rule no será efectiva, eso ya se sabe, hasta 1 de enero de 2024. Bueno, con esto doy traslado a Pablo, que nos va a dar una visión un poco más desde el punto de vista de precios de transferencia. Buenas tardes, buenos días a todos. Espero que todo esté bien. Soy Pablo Ineto, parte del equipo de precios de transferencia, que va a acompañarles junto a Flavio y Nacho en esta segunda parte del webinar, que está más enfocada sobre las implicaciones que tiene, o mejor dicho, tendrá el Pilar 2 para nuestra área, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en barrena, no quiero dejar de agradecerles otra vez a todos ustedes su asistencia y participación, así como también agradecerles a Eugenio y Patricia su genial explicación sobre un tema tan complicado y que a la vez es de tanta relevancia, ¿no? Dicho esto, y por no extenderme más, lanzo una pregunta inicial para que nos sirva un poco, ¿no?, de hilo conductor a todos sobre el asunto que nos atañe, ¿no? Y es, ¿cuál es el nexo de unión entre el Pilar 2 y los precios de transferencia? He dado unos segundos de pausa dramática para que todos ustedes lo puedan pensar, pero creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Por lo menos a nuestros ojos, y es el country by country. Y no precisamente porque el country by country vaya a suponer un mecanismo de sustitución, ni porque, un mecanismo de sustitución del Pilar 2, ni viceversa, ni porque tampoco el ámbito de aplicación sea el mismo, que al final en ambos casos son para grupos multinacionales y nacionales de más de 750 millones de cifra neta de negocios, ¿no? Sino porque
parte de la información que viene incluida en el country by country, como puede ser el impuesto devengado, el impuesto pagado, así como otros ratios, puede ser utilizado como un primer filtro al que acudan las administraciones tributarias, no solo la española, sino cualquier otra, para saber qué tal se están haciendo las cosas, ¿no? Y si hay algo del Pilar 2 que se pueda rascar por aquí. Si bien es cierto, como muy bien han mencionado mis compañeros anteriormente, que se espera que se establezcan mecanismos de notificación y reporting paralelos y, por lo tanto, como he mencionado, que no supongan ningún elemento sustitutivo este Pilar 2 de las obligaciones en materias de country by country, la verdad es que a nosotros nos parece muy complicado desvincular ambas cosas por dos motivos que voy a mencionar a continuación. El primero de ellos es por las cláusulas de intercambio de información que existen entre las numerosas jurisdicciones y, por otro, por el sistema automatizado de análisis de riesgos en materia de precios de transferencia que se venía anunciando desde hace algunos meses y que hoy ya es una realidad tras su inclusión en el Plan de Control General Tributario del 2022, ¿no? Y me detengo aquí porque este es un punto muy relevante, porque es que ya no solo existe la posibilidad de que la información arrojada por el country by country presentado en sede de una matriz extranjera, por ejemplo Alemania, pueda ser compartida con nuestra administración y viceversa, que ya se hace y es común a día de hoy, sino que nuestra administración, la española, va a poder introducir todos esos datos y otros que ya posee sobre ustedes, como por ejemplo el modelo 200, el modelo 232 y otros muchos, en los programas de inteligencia artificial que ya está poniendo en marcha y realizar un análisis súper exhaustivo sobre su posición fiscal. Haciendo una comparativa de andar por casa, antes, cuando tenían que vernos por dentro, ¿no? Abrirnos las tripas un poco, tenían que invertir recursos, tiempo y esfuerzo. Y sin embargo, ahora la administración posee una máquina de rayos X, por así decirlo, que les permite vernos por dentro perfectamente sin necesidad de invertir tantos costes, ¿no? Es por ello que nosotros preveemos que en este sentido aumenten las inspecciones fiscales y los requerimientos. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, ¿no? Que es un poco en la que aparecen nuestras recomendaciones y la más importante es que se debe hacer siempre un análisis diagnóstico de nuestra posición fiscal a través de la información que viene arrojada en el country by country. Ya no solo si somos la matriz encargada de presentarlo, sino también si somos una participada nuestra matriz tiene la obligación también de notificación y presentación. Y lo digo porque ahora, viendo cómo se está comportando la administración y el uso que va a hacer de la información, resulta vital que nosotros, como participada, como matriz, tengamos un control total sobre lo que existe dentro del grupo y nos involucremos en esta parte para saber específicamente qué se está diciendo sobre nosotros. Y, por supuesto, que somos conscientes de que esta parte, la teoría, es mucho más fácil que la práctica, ¿no? Pero yo creo que es justamente ahí donde nosotros podríamos ayudaros a hacer esa labor analítica y de confirmación. Porque, como os decía, el objetivo es nosotros que adelantarnos al ejercicio que va a hacer la Administración y conocer los posibles riesgos que existen de antemano. Al final, lo que suele hacer la Administración, por lo que estamos viendo últimamente, es que introduce unos parámetros numéricos y establece unos umbrales a partir de los cuales realiza sus requerimientos, ¿no? Y no necesariamente por nosotros estar encima o debajo de esos umbrales implica que estamos haciendo prácticas fiscales elusivas. Puede ser perfectamente explicable. El problema es que cuando nos llegan estos requerimientos suele ser en años muy anteriores y es mucho más complicado tirar del hilo. Por eso creemos que desde ahora en adelante, que seguramente ya se estuviese haciendo, pero ahora con más motivo, merece la pena cada año incluir este análisis diagnóstico en la coctelera del resto de cuestiones que tenemos en materia fiscal y hacer un plan 360 que nos permita, como decía, adelantarnos un poco al ejercicio que va a hacer la Administración y estar preparados, porque no es lo mismo preparar una respuesta sólida a 4 años atrás que hacerla durante el ejercicio que has estado trabajando y guardar esa información para que en un futuro pueda ser utilizada, ¿no? Y no quiero desviarme mucho de la agenda, pero esto es solo la punta del iceberg, porque si hacemos una reflexión un poco más profunda sobre el principio de plena competencia que rige pues, la normativa internacional de precios de transferencia, hay uno de sus pilares, que es el substance over form, que podría pensar que se está tambaleando un poco, ¿no? Porque, claro, se puede dar el caso, a lo mejor un poco estrambótico, en el que nosotros, por ejemplo, tengamos una matriz situada en un país que no sea de aplicación o no adopte el Pilar 2 y que en esa matriz tengamos un nivel de tributación
algo bajo, por debajo del 15%, y además que en esa matriz tengamos ciertas actividades, como por ejemplo pueden ser las de I+D, que ya veremos después cómo queda después del ámbito de aplicación, pero bueno, que tengamos actividades de I+D por las cuales existan numerosas deducciones y bonificaciones por las que yo no llegue a ese nivel mínimo de tributación del 15%. Y si yo, en materia de precios de transferencia, hasta ahora he sido capaz de justificar sólidamente que existía sustancia para poder estar allí establecido y tributar por esa parte de ingresos de I+D en ese lugar, ahora ya no, porque como vemos nos van a obligar a tributar al 15%. Así que se puede dar el caso de que en ciertas jurisdicciones, y ya veremos en un futuro qué pasa, que se rompa un poco la sustancia sobre la forma, ¿no? Que era uno de los pilares que veníamos comentando. Y ya está. Y bueno, y lo último que quedaría por comentar sería que, volviendo un poco al punto de la agenda, que dentro de este análisis diagnóstico del Country by Country Report, pues existen numerosos tipos, ¿no? Se puede hacer un análisis comparativo bianual, es decir, lo que ya se ha entregado en un ejercicio, compararlo con lo que voy a entregar en este. También hacer un análisis comparativo por industria, haciendo uso de las estadísticas que suele publicar la OCDE acerca de la información que sacan del country by country, o directamente hacer nosotros una comparativa interna por métricas o por entidad individual, que esto es muy útil sobre todo cuando a final de año la administración tributaria suele sacar algunas noticias sobre, oye, ¿en qué ratios se van a fijar este ejercicio, ¿no? O, por ejemplo, en el plan de control general tributario, ¿cuáles van a ser los focos este año? Y a partir de aquí le doy el paso a mi compañero Ignacio para que os comente un poco, ¿no? las soluciones o las implicaciones más directas que puede tener en precios el Pilar 2. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en este momento. Bueno, en esta parte de la presentación queremos hacer un rápido repaso a la importancia que tiene la cadena de valor, ¿no? Dentro de todo este contexto del Pilar 2, ¿no? Que a priori puede parecer que no tiene ningún tipo de relación, pero lo cierto es que sí tiene bastante relación. Y para ello sí que me gustaría retroceder un poco y volver a lo que ha comentado Pablo, que creo que es bastante importante. Y es la importancia que tiene la información que estamos ya transmitiendo, ¿no? o comunicando a las administraciones tributarias en el informe país por país, ¿no? Este mecanismo de transparencia y fiscalía internacional que lo venimos teniendo desde hace ya algunos años y que ya actualmente las administraciones tienen conocimiento de qué beneficios estamos dejando en cada uno de estos países. ¿Qué pasa? Que esto, si bien, como ya se ha comentado anteriormente, no quiere decir que la información que tengamos de financiera consolidada que estemos utilizando para el Pilar 2 y para el informe país por país sea exactamente la misma, pero ya tienen las administraciones una foto previa, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de conectarlo con la cadena de valor y el diseño de la cadena de valor, en tanto que tenemos que resaltar la importancia de la consistencia de la información con la que se está alimentando todo el modelo de negocio de las multinacionales. Y es en este sentido donde aquí tenemos que pararnos al análisis, ¿no? de las funciones, activos y riesgos que se están ubicando en cada una de las jurisdicciones para asegurar que los beneficios que se están dejando en estas jurisdicciones están alineadas con la generación de valor que está teniendo el grupo multinacional en cada una de las mismas, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo puede parecer de perogrullo, de algo que no estamos descubriendo nada nuevo, pero lo cierto es que todos somos conscientes de la existencia de determinados países o estados que han venido utilizando incentivos fiscales como vía de atracción de inversión de las multinacionales. Un ejemplo de ello puede ser el caso de Irlanda con las compañías tecnológicas, no sin ir más lejos. Entonces, esto que nos lleva a que luego también podemos tener incluso casos de paraísos fiscales en los cuales se están utilizando los grupos multinacionales para alocar activos intangibles o incluso capital, a partir del cual se estructura toda la financiación que baña al grupo, ¿verdad? Entonces, hasta ahora se han podido aprovechar de esta baja tributación, ¿no? En los grupos multinacionales y que se va a garantizar que va a tener una tributación mínima o al menos de un 15%. Esto obviamente pues, ha supuesto el Pilar 2 algunas protestas de algunos países, ¿no? Incluso en el propio seno de la Unión Europea, como los casos de Estonia, Hungría y Polonia, y que, bueno, pues que nos estamos enfrentando todos los países de la OCDE y en este caso en España, que es lo que nos compete ahora, pues un cambio de escenario, ¿no? Tanto para los grandes grupos multinacionales como para las administraciones tributarias. Y esto viene, digamos, originado por el diseño de la cadena de valor. Entonces,
Desde la perspectiva de las multinacionales, tenemos que tener en cuenta que la fiscalidad, digamos que pasa a un segundo plano. No quiere decir que pierda toda su importancia, pero sí que pasa a un segundo plano en el diseño de las cadenas de valor, donde prevalecerán otros factores como pueden ser las economías de escala o incluso la identificación de determinadas jurisdicciones donde la mano de obra cualificada es mucho más barata, o incluso también otros factores como pueda ser la localización geográfica estratégica a partir de la cual los grupos multinacionales realizan sus exportaciones, así como otra serie de incentivos que no necesariamente tienen que ser fiscales, que puedan ser legales y demás, para su mayor o su mejor establecimiento de las operaciones en determinados países, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es meter en la coctelera, o mejor dicho, de la coctelera que teníamos antes para establecer qué se iba a ubicar en cada una de las jurisdicciones, vamos a dejar un poco apartado la parte de fiscalidad y vamos a preponderar el resto de factores, ¿no? A la hora del diseño digamos, de la cadena de valor. Y luego, desde la perspectiva de las administraciones, ya se ha comentado anteriormente, también va a haber un nuevo escenario, y es que las futuras inspecciones se prevén que ya no vayan a fijarse tanto en la cuota íntegra, sino en las bases imponibles, en cómo se están construyendo esas bases imponibles y si los beneficios que está dejando los grupos multinacionales en cada uno de esos países realmente es acorde con la generación de valor de los grupos multinacionales. Por tanto, se prevé que vaya a haber disputas y controversias entre administraciones tributarias, ¿no? Entonces, es en este punto donde tenemos que volver a resaltar, ¿no?, la importancia de los precios de transferencia de dos maneras, ¿no? Por un lado, como mecanismo de prevención, en cuanto que es importante volver a reevaluar la cadena de valor que tenemos diseñada con anterioridad y enfocarnos en un diseño óptimo, no tanto desde la perspectiva, no solo tanto de la perspectiva fiscal, que ya, como digo, pasa en segundo plano, sino también desde la perspectiva de los factores de negocio y económicos que vengan determinado digamos, el negocio de la compañía, ¿no? Y luego también, por otro lado, el rol importante también de cara a la resolución de los conflictos que puedan haber entre administraciones tributarias, en tanto que cuanto más claro esté la cadena de valor, pues mucho más sencillo será para luego las administraciones dirimir qué parte de beneficio debería quedarse en una jurisdicción o en otra. Por tanto, este pilar 2 lo único que viene a reforzar es la idea de un cambio de paradigma que viene acompañado por diferentes cambios de modelo como consecuencia, por ejemplo, de la pandemia que hemos vivido recientemente, donde lo que estamos observando es que los modelos de negocio están tendiendo de un cambio de persona a tecnología, es decir, que los negocios cada vez se están digitalizando más para buscar mayores eficiencias y garantizar los retornos en un medio y largo plazo, ¿no? Entonces, es en esta transformación donde es importante acompañar, o mejor dicho, es importante acompañar en esta transformación también los modelos de precio de transferencia para asegurar que los beneficios que se dejan en cada una de estas jurisdicciones son los adecuados. Y como no puede ser de otra manera, las transformaciones conllevan reestructuraciones. Y en este punto, pues Flavio, a continuación nos va a contar un poco más en detalle. Gracias. Flavio, estás silenciado. Pues vaya, lo siento. Estaba diciendo que a pesar de que lo hemos hablado muchísimas veces y hemos tenido estas reuniones de trabajo acerca de cómo va a impactar a la economía y a nuestros clientes y a los contribuyentes de manera general el pilar 2, el escuchar una vez más todos estos nuevos términos que ha comentado Eugenio, la relación que tiene el cálculo, la contabilidad con el country by country, la implicancia que tiene la cadena de valor, los intangibles y cómo este valor está asociado geográficamente a determinados países y que esta geografía normalmente ha estado decidida por las ventajas fiscales, vamos a pensarlo así, pues todo en este nuevo entorno, en esta nueva era, por llamarlo de alguna forma, de los precios de transferencia, lo que viene a decir es a lo que nos vamos a enfrentar es a que va a existir una redistribución de la renta al final de la película. Con el pilar 2 se expanden las capacidades tributarias o se comparten a través de
el cálculo matemático de bases imponibles agregadas a nivel consolidado y da la potestad a estas jurisdicciones a poder gravar más a las entidades. Y entonces, como contribuyente, yo me pongo a pensar, si todo lo tengo bien, en un escenario, si todo lo tengo bien, si está alineada mi cadena de valor, mi sistema de políticas de precios de transferencia, si mis intangibles están bien puestos, si no tengo ningún, o están localizados en países donde no haya tenido yo ningún interés fiscal, no debería haber ningún cambio. Simplemente tengo que poner en valor lo que he hecho en el pasado para poder demostrar en este nuevo entorno que mis políticas y mi sistema de remuneración está alineado al concepto de valor de mercado. Porque lo que no se debe pretender o no se debe confundir es de que a través del Pilar 2 se va a cuestionar la aplicación del Arm's Length Principle. Entonces, no obstante, lo cierto es de que hay muchos grupos multinacionales que no están 100% alineados a su cadena de valor. Y esto es una oportunidad de revisar cómo las razones, los key value drivers de cada uno de los negocios, cómo están determinadas las remuneraciones de cada una de las entidades, si estamos hablando de entidades rutinarias o no rutinarias. Pero una actividad rutinaria para una industria no necesariamente es una actividad rutinaria para otra industria. O viceversa, o en contrario, una actividad no rutinaria y de valor para una industria tal vez es una actividad rutinaria para otra industria. Entonces es muy importante el hacer un análisis específico de las industrias. Por supuesto, luego viene el cambio de la remuneración. ¿Qué pasa si antes estábamos remunerando a un 20% en función de determinados benchmarks que no estaban alineados a nuestra estructura funcional real, sino que el enfoque de compliance, de penalty protection, siempre ha llevado a un escenario pasivo de los grupos y de la dirección de las entidades a mantener un status quo que a la larga lo que promoverá es ajustes. Y ya lo mencionaba Eugenio, los ajustes de precios de transferencia o los ajustes por el Pilar 2 no tienen nada que ver con los ajustes de precios de transferencia y no tienen, porque los ajustes de precios de transferencia van en los ajustes promovidos por las empresas, afectan a la base impositiva, a la base imponible. Es decir, en el ejercicio fiscal. Los ajustes posteriores, que podrán ser primarios o secundarios, y ahora hablaremos de otro tipo de ajustes primarios y secundarios desde la perspectiva de Pilar 2, van a generar nuevas controversias. ¿Qué creemos que se van a fomentar más desde ya ahora, porque recordemos que el 23 y el 24 es pasado mañana? El inicio de APAs, el inicio de acuerdos previos de valoración como un mecanismo que existe ahora y que existirá después para hablar o establecer las conversaciones con las autoridades tributarias de cómo éstas ven en la metodología de remuneración de las entidades. Las APAs, los procedimientos amistosos van a ser los mecanismos muchos que van a tener más recurrencia a partir del Pilar 2, de la implementación del Pilar 2. Nos estamos excediendo de tiempo. Por tanto, me gustaría a repasar las preguntas que tenemos ya escritas en el chat, si os parece, y si hay algo que no se haya sido preguntado de mi exposición, luego retomaré, pero me gustaría que se quede en tres ideas claras. Los precios de transferencia aplican al ejercicio, por tanto, en la aplicación del Pilar 2 no implica el que se vaya a dejar de lado la importancia de la valoración de mercado. 2, los APAs, si ya eran muy importantes para los grupos para buscar certeza, ahora mucho más. Y 3, la cadena de valor y el análisis de riesgos tomando en cuenta información que ya conoce la contraparte o la Hacienda a través del country by country es muy importante, ¿no? Si me permitís, voy a
a ver las preguntas que nos han llegado. Voy a escoger algo. Vale. No sé si está. Vale. Dice, ¿se van a considerar para el cálculo del tipo efectivo a efectos del pilar 2 los ajustes temporales? Entiendo que es de la normativa doméstica. No sé, Patricia, tal vez tú puedas contestar esto. Vale. A ver, por lo que sabemos, aunque todavía no se han emitido los comentarios y se supone que ahí nos van a dar más luz sobre esto, en teoría para evitar que haya un desajuste entre realmente el tipo efectivo y si hay ajustes temporales en la liquidación, se va a tener en cuenta de alguna manera eliminándolos del cálculo o no lo sé, no lo sabemos. De modo que no tengan impacto, porque es verdad que si yo tengo un ajuste negativo este año temporal por mi régimen interno de mi tributación interna, pues obviamente en el futuro, ya sea el año que viene o al siguiente o cuando sea, yo voy a tener un ajuste positivo que también tengo que tener en cuenta, con lo cual está claro que este tipo de ajustes tendrán que considerarse de alguna forma y ver cómo se adaptan para todas las jurisdicciones que van a implementar Pilar 2. Pero hasta dentro de una semana o 2 semanas que se supone que nos van a sacar los comentarios, no podremos decir nada. Yo creo que esa es la clave, ¿no? En los comentarios que se están preparando a nivel OCDE y que se publicarán pues, en marzo, esperamos que haya más instrucciones, ¿no? Y que de alguna manera se unifiquen los tipos de diferencias o de causas de ajustes temporales, ¿no? que se quieren tener en cuenta, ¿no? Y si eso al final, ese ajuste se debe hacer a nivel de matriz, a nivel de filial, ¿dónde debe considerarse para calcular el tipo efectivo, ¿no? Yo creo que eso va a ser una de las claves, ¿no? Que tendremos que estar muy pendientes. No, está claro que es muy importante y además están trabajando en ello. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo, perdonar, es que yo creo que está buscando, lo que busca decir es cómo van a interactuar las normas de transparencia internacional con la implementación del Pilar 2? Eugenio, no sé si tú puedas responder esta. Vale, de acuerdo. Pues, hombre, como decíamos en la exposición antes, mi norma doméstica, mi liquidación del impuesto sobre sociedades es independiente del cálculo del tipo efectivo y de la inclusión que tenga que hacer el grupo multinacional a efectos de Pilar 2, ¿no? Entonces, si la matriz española tuviese compañías en transparencia fiscal internacional, tendrá que imputar esas rentas en su base imponible, siguiendo la normativa doméstica. Eso es primero. De modo, eso seguirá aplicando. La norma CFC, la norma de transparencia fiscal internacional, seguirá aplicando. Y luego, a la hora de calcular el tipo efectivo de gravamen, lo que se va a hacer es esa renta imputada en la base imponible de la matriz española se asignará junto con el impuesto soportado en España, se asignará a la filial, ¿no? Entonces, de manera que lo asigno en la jurisdicción en la que esa renta debería haber tributado y no tributó, ¿no? En su momento. La pregunta será, ¿y cuál es el tipo de gravamen al que se computará, ¿no? Porque si allí el tipo de gravamen es inferior al 15%, no estaríamos cumpliendo, ¿no? Pues probablemente lo que se haga es que esa renta se integra para que sea considerada a nivel de cover taxes al 15%, ¿no? Pero también aquí habrá que estar a los comentarios para ver cómo se desarrolla. Entendido. He escogido dos más para que puedan hablar también nuestros compañeros. Pablo, yo creo que has hablado tú de esto. ¿Las obligaciones de precios de transferencia se ven alteradas por el Pilar 2? No, claramente la respuesta es no, porque pese a que se está desarrollando todavía el entorno de convivencia, ¿no? Todo lo que viene por parte del Pilar 2 viene después
de los ajustes de precios de transferencia. Es decir, que en ningún caso se prevé que por el Pilar 2 los contribuyentes no deban justificar el valor de mercado de sus transacciones. Perfecto. Y Nacho, aunque los dos hemos tocado este tema, ¿tú dirías que es ventajoso ahora con esta tal vez incertidumbre? Porque la pregunta ¿es ventajoso un APA en este nuevo entorno? ¿Tú qué piensas? Pues la verdad que es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Lo cierto es que los APAs siempre son ventajosos porque todos sabemos que un acuerdo de valoración previa con la administración pues siempre nos da seguridad jurídica, ¿no? Ahora hay que ver cómo encaja eso, ¿no? Esa definición de la política de precios de transferencia, ¿no? Con digamos, esa otra pata, ¿no? que comentaba anteriormente Eugenio, ¿no? Lo que es, por un lado, lo que es el cálculo de la base imponible a efectos de impuestos sobre sociedades local y luego lo que es el cálculo a efectos del Pilar 2, ¿no? Lo que está claro es que, digamos, retrocediendo un poco a lo que comentaba anteriormente, es que los precios de transferencia aquí son clave en tanto que lo que vamos a hacer es anticiparnos a eso, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es que con independencia de que yo esté, digamos, colocando una operación con un paraíso fiscal o no, que yo lo puedo tener acordado en un APA con la administración, lo que yo siempre voy a buscar es que previamente en el análisis de la cadena de valor yo ya he hecho ese ejercicio y esa revisión, porque yo ya habré identificado dónde son los países de baja tributación y voy a intentar establecer los canales de los flujos de las operaciones con lo que realmente va acorde con la naturaleza de mi negocio. Por tanto, y digamos, volviendo un poco a la pregunta original, los APAs sí que van a seguir manteniendo un papel clave. Lo que habrá que ver es cómo, pero en el caso del Pilar 2 tiene que jugar un papel clave a la hora de definir el diseño de la cadena de valor, de tal manera que en ese mismo momento nosotros ya tengamos que sentarnos y decir con qué países queremos acordar estos acuerdos de valoración previa y conseguir mayor seguridad jurídica de las operaciones vinculadas que realizamos. Pues sí, solo yo añadiría dos cosas a lo que has comentado. Es que un componente adicional siempre en un APA, que no es lo mismo que la interacción con los inspectores que en una inspección, porque en los primeros se preocupan de la base y en los segundos en la cuota, que es justamente lo que estamos hablando, de la base, ¿no? Y cuál es al final el interés. Pero ahora, al buscar un ETR, un pago efectivo mínimo, ¿vale? De un porcentaje, ya sea por normativa interna o por normativa externa, que no tienen nada que ver y van a siempre convivir, ¿no? Va a ser ese vecino que lo ves, que hace lo mismo que tú o que busca los mismos intereses que tú, pero que al final es tu vecino, ¿no? No va a haber una involucración directa. Está claro que lo van a tener en cuenta en la práctica. Pero no esperábamos otra cosa. Quiero decir que en el APA, aunque no se haya dicho nunca o no haya estado este concepto, desde luego al preocuparse de la base se preocupan finalmente también de una manera indirecta del ETR, de la carga fiscal efectiva. Y otro comentario es, hay distintos tipos de APA, la unilateral, la bilateral y la multilateral. Pierde tal vez, no es que pierda, pero tiene sentido el buscar APAs en los países en los que España tiene una relación cercana, tal vez, porque la comunicación es muy buena y me baso en las estadísticas, que España ha resuelto muchísimos más APAs con determinados países, ¿vale? Con determinados países que con otros. Entonces, y acuerdos y procedimientos amistosos también. Por tanto, aprovechar esa relación fáctica para buscar certeza en este tipo, que estará basada, por supuesto, el subyacente de un APA siempre va a ser el que esté muy bien remunerada la operación vinculada, que estará descansando en el concepto de la cadena de valor. Por tanto, vaya por la izquierda, vaya por la derecha, yo creo que al final vamos a hablar de que es un instrumento que va a servir como paso comunicante entre los intereses de las distintas jurisdicciones. Yo creo que va a tener más uso, si ya lo tiene, como decía antes, con el Pilar 2 que antes, ¿no? Como vaso comunicante para eliminar o para
porque lo que va a traer todo este Pilar 2 también puede ser una serie de inspecciones y más incertidumbre. ¿Y qué es el único vehículo actual que busca eliminar esa incertidumbre? El APA. Por tanto, yo creo que va a tener no solo tiene mucha importancia, sino que va a tener mucho uso en el futuro. Nos hemos pasado 10 minutos, señores. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras preguntas, por vuestro interés. Estamos poniendo en pantalla los datos de contacto tanto de Eugenio como los míos para que si tenéis alguna duda práctica de cómo os va a afectar el Pilar 2 digamos, en vuestras carnes, en los resultados de vuestras compañías, por favor, sentiros libres en contactarnos. Estaremos encantadísimos de responder todas las dudas, ¿no? Y si queréis que también afinemos y tengamos otro webinar, por favor, enviarnos un correo sobre eso, este aspecto que yo creo que tiene mucha tela aún. Muchísimas gracias. Que tengáis buenos días.